Buenos días. Miren, el motivo de que estemos aquí es que, como ustedes se percataron y lo hicimos notar, estuvimos aquí reunidos, se presentó un ejercicio de la Facultad de Atracción. Este procedimiento implica que la Suprema Corte de Justicia atraiga el amparo que tenemos interpuesto en la segunda sala en materia laboral a efecto de que haga un reconocimiento en términos del artículo 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para hacer un reconocimiento de las relaciones laborales en virtud de que el servicio de prestación de energía eléctrica, quien lo presta es el Ejecutivo Federal a través de cualquier ente administrativo que él determine, pero en términos del artículo 28 es el Ejecutivo quien tiene que hacerlo. Lo que le estamos solicitando precisamente a la Corte es que nos haga una que se llama interpretación conforme. ¿Esto qué es? Que ya en este momento la Corte determine en términos de este artículo 28 constitucional quién es el obligado a prestar el servicio y, consecuencia, quién es el patrón de todos los trabajadores que prestan el servicio de energía eléctrica. Esto lo hacemos de alguna manera por los limitantes que se han presentado en la segunda sala. Además de que es una instancia que nosotros tenemos y que además se sustenta en las reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 11 de junio del año 2011, en el cual se reconocen los derechos humanos de todos los mexicanos. Y aquí nos dice que cada caso debe ser estudiado en términos del caso concreto y no sobre elementos que ya se pudieran haber dado antes en casos similares. Bueno, presentamos esta interpretación conforme a través de esta facultad de atracción. Esta facultad que de alguna manera estamos solicitando, la hemos estado persiguiendo, ahora sí como se dice, con marcaje personal, porque es un documento importante, mas no es una acción definitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara no hacer ejercicio de la facultad de atracción, tenemos otras instancias que estamos llevando, como es en la Junta Federal número 5 y como es en la misma segunda sala laboral, ¿verdad? Entonces, yo lo que les quería informar, nuestro expediente es el 159/2012. El expediente en sí no fue listado para que fuera sesionado el día de hoy. Primero se hizo un listado, aparecía, después ya no está. Hoy en la mañana, revisando los documentos de esta sala, ya no se encuentra listado esta facultad de atracción para el día de hoy, ni sacaron la lista, yo creo con la intención de modificar, sacaron la lista también del 16 de mayo, tampoco está listado nuestro documento. En una cuestión técnica jurídica no podría revisarse nuestro expediente, pero sabemos que con nuestros expedientes se han estado haciendo muchas cosas. Por ahí, lógicamente, en el marcaje personal, alguno de los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia me informó en forma económica que se iba a listar el día de hoy, que se iba a sesionar. Tenemos algunos antecedentes que nos informan de que efectivamente se va a sesionar, aunque el expediente no está listado. Esto es muy importante que sepamos de este documento. Bueno, nosotros ahorita lo que vamos a hacer es esperar para ver si realmente se va o no a sesionar este documento, si se sesiona, en qué términos se va a hacer, y en un momento dado continuar con nuestra defensa de nuestro asunto. Esta resolución que se pudiera dar el día de hoy, que estamos partiendo del peor supuesto, que nos dijera la Suprema Corte que no se otorga el ejercicio de la facultad de atracción, no quiere decir
que estamos finiquitados en los asuntos. Lo único que quiere decir es que nosotros, como sus abogados, estamos agotando todas y cada una de las instancias que la ley nos da, y desde luego seguiremos agotando todas y cada una de las instancias que ya tenemos instrumentados en los diversos juzgados y las que están por continuar, como son instancias que también ya hemos planteado y se seguirán planteando en los órganos internacionales. Esto es muy importante que tengamos pendiente, lo de los órganos internacionales, los tribunales, la Corte Interamericana y algunos otros órganos internacionales, porque precisamente es importante que ustedes sepan en este momento que las reformas de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 11 de junio del año 2011 son muy importantes para nuestra causa. ¿Por qué? Porque en términos de esta reforma, no solamente la justicia se limita a una justicia doméstica, esto quiere decir a una justicia nacional. Nosotros podemos ya irnos a la justicia internacional. En términos de la reforma, se hace una modificación precisamente a lo que se llama la pirámide de nuestras leyes. La jerarquía de las leyes fue modificada a través de esta reforma constitucional y hoy los tratados internacionales están al mismo nivel de nuestra Constitución. Los tratados internacionales tienen la misma jerarquía y acuérdense que nosotros estamos protegidos por la Organización Internacional de Trabajo y algunas otras organizaciones de derechos humanos. Todas esas instancias estamos agotando, estamos recurriendo a ellas y vamos a seguir recurriendo a esto. Esto quiere decir que no, la Suprema Corte de Justicia el día de hoy no es la última instancia en materia de derechos humanos y derechos laborales. Tenemos todavía los instrumentos de todos los tribunales internacionales que podemos recurrir, pero además estamos agotando todas las instancias necesarias en nuestros tribunales ordinarios. Aquí lo único que ustedes deben de llevarse el día de hoy es que el Sindicato Mexicano de Electricistas, el jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas y los demás despachos estamos trabajando día y noche para lograr con éxito nuestro movimiento y regresar a nuestro trabajo. Entonces vamos a esperar la resolución. No sabemos cómo pudiera venir esta, tampoco sabemos si realmente se va a dar o no, pero en estos términos pues continuamos con la lucha. Muchas gracias por su atención. La fuerza del INE. Buenas tardes, compañeros. Entramos la comisión que de alguna manera se nombró para ver precisamente el asunto de nuestra facultad de atracción. Curiosamente, como lo habíamos ya manifestado, no se sesionó en la sesión pública nuestro asunto. Ellos decidieron sesionar el asunto en una sesión privada. Esto quiere decir, como lo han estado haciendo todo el tiempo, en lo oscurito, decidiendo salir por la puerta de atrás y no por la puerta de enfrente como salimos nosotros con tanta dignidad. Ahora, ellos nos plantean, porque fuimos recibidos por la Secretaría, en la Secretaría nos plantean que como fue en sesión privada, no nos pueden dar a conocer en este momento la resolución que tomaron, que será publicada
que será publicada el día de mañana o el viernes, por lo que nosotros tenemos que esperar exactamente cuál es el sentido y la cuestión técnica jurídica para la resolución que ellos hayan tomado. En este caso, ellos nos están informando que de los 5 ministros que forman la sala, no decidieron hacer la interpretación. Decidieron callar por el momento para no hacer una interpretación del artículo 28 constitucional, pero nos dejan a salvo todos y cada uno de los derechos que nosotros tenemos como miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas para continuar con nuestras acciones legales, pero además también dejan abierta la puerta en un momento dado para que nosotros hagamos algunas instrumentaciones en los juicios ordinarios, esto es ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ante la sala, ¿verdad?, de la segunda sala en materia penal, para que de alguna manera nosotros continuemos con este procedimiento. Nos están dejando a salvo todos y cada uno de nuestros derechos. Lo único que ellos hacen es plantear: en este momento no lo vamos a revisar, simplemente habrá otro momento en términos de los procedimientos que nosotros tenemos, nosotros haremos la instrumentación. Tenemos que esperar también de alguna manera la resolución que nos dicte la Suprema Corte de Justicia en la sala penal laboral, para que nosotros podamos revisar qué otras acciones nos quedan, pero desde luego no cerraron ninguna puerta. Lo único que ellos hicieron es agarrar la puerta de atrás, salirse y precisamente esconder la cabeza abajo de la tierra. Eso es lo que hicieron nuestros ministros. Ya para concluir, entonces el jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas seguirá instrumentando todos los elementos jurídicos que estén a nuestras manos. Continuaremos con estos procedimientos y tendremos que llegar a que la Corte en un momento dado tenga que pronunciarse en términos de interpretar la Constitución en términos del artículo 28. Aquí lo que está haciendo la Corte es renunciar en forma voluntaria a una obligación que la misma Constitución le otorga como facultad y como derecho. Es increíble que la Corte tenga miedo a cumplir con sus obligaciones y funciones y los ministros simplemente se limiten a poner la cabeza bajo la tierra y salir por la puerta de atrás. Nosotros salimos por la puerta de enfrente y nuestra lucha sigue, tanto jurídica y en los demás elementos. Gracias por su atención. Es muy clara la explicación que da nuestro abogado Jorge Carvajal. También escuché la intervención de nuestro compañero José Antonio Almazán. En el recurso de atracción que metimos, lo fundamos en la interpretación de la Constitución en materia también de la violación a los derechos humanos de todos los trabajadores. A raíz de las reformas que hubo a la Constitución, dice el artículo 1 de la Constitución que cualquier autoridad está obligada a revisar desde el punto de vista de los derechos humanos y los tratados internacionales antes de emitir una sentencia. Y uno de los derechos humanos de todos nosotros son los derechos civiles y políticos. Dice que todos tenemos el derecho de llevar un debido proceso. Imagínense la demanda de Calderón, que interpone, primero argumentó en el decreto
que Luz y Fuerza del Centro ya no era rentable desde el punto de vista del interés económico, del interés público y la economía nacional. Pero cuando le dijimos, demuestra lo que dices, lo reservó por 12 años. Cuando no puedes demostrar algo que dices, simple y llanamente eres un charlatán. Es lo mismo cuando dicen que en los cuentos chinos dice que los chinos llegaron primero acá a América Latina, que ya le habían dado 2 vueltas al mundo antes de que llegaran los españoles. Le dice, a ver, demuéstralo. Pues no lo puede demostrar, es un cuento chino. O cuando agarran y suben al YouTube un video con las Torres Gemelas cuando cayeron los aviones, aquel 11 de septiembre, y le pusieron, no, es que ya estaba todo preparado, y lo vieron millones de gentes. Dice, no, sí es cierto, ya estaba todo preparado. Digo, a ver, demuéstralo. No lo puedes demostrar. Y es un charlatán. Y eso es la charlatanería que hoy invade el mundo y nuestro país con este tipo de funcionarios de gobiernos y este tipo de ministros. ¿Cómo demostrar? ¿Cómo demostrar? Imagínense hoy que ya tenemos los documentos reservados. Dice ahí, en el documento que manda Georgina Kessel a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento, le solicita que le autorice la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Y de acuerdo a la norma de esta comisión, primero está obligado a revisar que lo que se va a extinguir o liquidar o fusionar o demás no sea estratégico. Y para eso tiene que demostrarlo la titular del sector. Es la fecha que no demuestran o no nos entregan la información si Luz y Fuerza del Centro es estratégica o no. Tú checas el decreto de creación, más bien desde la actuación de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que tuvieron que legislar y mandatar al Ejecutivo la creación de un organismo público descentralizado en términos de lo que mandata el artículo 27 y 28 de la Constitución, de la prestación de un servicio público que es estratégico para el desarrollo económico y social del país. En esa norma hay un texto que dice: no se puede extinguir lo que es estratégico. ¡Que no sean pendejos! Lo que no es estratégico no se puede extinguir, lo que es estratégico. Y entonces eso dice ahí en la norma. Por eso lo reservaron 12 años. De aquí a 12 años íbamos a saber que los ministros de la Corte le avalaron un decreto ilegal para extinguir algo que es inextinguible. Ya lo explicó el compañero Almazán. ¿Cómo extinguir una hidroeléctrica como Necaxa? ¿Cómo extinguir todas las líneas de transmisión, todas las subestaciones, todas las redes de distribución aérea subterránea? ¿Cómo extingue los servicios? No lo puedes hacer. Engañaron a la población con la subordinación de los que cobran más de 1 millón de pesos al año. Andan cobrando cada ministro 4 millones de pesos al año. Y el presidente de la Corte, ¿saben cuánto gana? ¿Cuánto? 5 millones de pesos, 5 millones y medio por ser presidente de la Corte, y otros 5 millones por ser el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. 11 millones al año. Y hoy algo tan simple que les pedimos la interpretación de la ley, porque en el juicio estamos diciendo que tanto la demanda que pone el Ejecutivo, primero, hay un conflicto de intereses. ¿Dónde está el derecho entonces del debido proceso si quien te demanda
es el SAE. ¿Quién pone al SAE? El Ejecutivo, viene de Hacienda. Y luego quien rápido trabaja para decir que sí se dan por terminadas las relaciones individuales y colectivas es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Quién pone al presidente de la Junta? El Ejecutivo Federal. Hay un conflicto de intereses. ¿Cuál debido proceso? Por eso lo que hemos pedido, que lo atraigan, que se junten los dos expedientes. ¿Cómo van a poder demostrar hasta en el tribunal cuando primero justificaron el conflicto por asunto económico y después nos demandan por caso fortuito y causa de fuerza mayor, que son causales distintas? En ese caso pues ya no hay caso fortuito, fallece. O el caso del que pasó allá en Japón, el tsunami, después el terremoto ahí, esa es una causa de fuerza mayor. Se acabó la empresa y ya. ¿Cómo le reclamas que te reinstalen si se acabó todo? Por la fuerza de la naturaleza. Imagínate un incendio rápido, se acaba la Suprema Corte, se cae los trabajadores. Eso es un caso fortuito. Terremoto, se acaba todo. Los que trabajan ahí, ¿cómo piden que lo reinstalen si ya no hay? Simplemente pues no hay que ser ministro, magistrado, abogado para echarle un poco de lógica. Nosotros somos electricistas, pero sabemos, compañeros, porque el ESME no es improvisado. El ESME tiene 97 años, este año vamos a cumplir 98 y vamos a seguir cumpliendo años como un sindicato democrático independiente que lucha por defender las conquistas de la clase trabajadora en el país. Es lamentable que hoy ellos, imagínense, con tanto dinero que ganan, se presentó un documento de 2 hojas para que atraigan, conceda el amparo y se acumulen los 2 expedientes, se revise el fondo. Eso es muy simple. Lo vieron y nadie quiso agarrarlo. Nadie le quiere resolver la bronca a Felipe Calderón. Dijeron, bueno, ya le hicimos un paro con la sentencia del 10 de julio, pero hoy cómo el Poder Judicial vaya a fallar en contra de los trabajadores cuando el presidente de esta Corte el 10 de julio del 2010 dijo, si bien es cierto el presidente tiene facultades para decretar, quedan salvaguardados los derechos de todos los trabajadores. Dijeron en la sentencia, la publicación del decreto no despide a nadie. Por eso no resolvieron el fondo, pensando que nos íbamos a ir a liquidar, compañeros. ¿Quién en este momento estuviera pensando ir a liquidarse? ¿Cómo creerles en las mentiras de Calderón cuando ya vimos que los que fueron a liquidarse con el cuento de que los iban a reinstalar, ¿dónde los han reinstalado? Andan de contratistas accidentándose, los que hicieron su empresa Pimex ya quebraron. Si lo que está atrás es privatizar la industria eléctrica, entregarles a los amigos de Calderón, que son los españoles como Repsol, como Iberdrola, como Unión Fenosa, entregarles el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro, pues aquí es donde más se consume electricidad en todo el país. No hay ninguna zona de CFE que se le parezca a la zona de Luz y Fuerza del Centro, compañeros. Le quedan unos días a Calderón. Los priistas van a perder. Y el SUTER con sus esquiroles, ¿a dónde se van a ir, compañeros? Así va a ser. Por eso tenemos un trabajo muy importante. Primero,
mantener la unidad firme, férrea. Si estamos cansados, hay irritación, estamos sensibles. El gobierno utiliza la mentira y la manda así para ver quién la agarra. Dice, ya se vendieron, ya no hay nada que hacer. Como sale el bandido este de Javier Lozano, muy bravo, muy gallo, pero trae un séquito ahí de guaruras, pero así de frente no tiene el valor de ver a los trabajadores de frente, con toda la impunidad. Pero poco a poco van a ir cayendo estos panistas, camaradas. Eso es seguro. Vamos a convocar mañana grupo político de la corriente 11 de octubre del ESME. Lo ha dicho Toño Almazán, tenemos que presentar una planilla en términos del estatuto. El último día es el 15 de mayo y tenemos que mantener la unidad, compañeros, la unidad de toda la organización, que si bien es cierto la democracia nos permite participar, votar y ser votados, hoy estamos en un estado de emergencia que hay que cerrar filas, activos, jubilados y nuestras familias, camaradas. Hoy el único objetivo de todo el movimiento de resistencia es ganar el conflicto contra Felipe Calderón, camaradas. Ese es el punto central. Recuperar nuestra fuente de trabajo, restablecer nuestras prestaciones que están ahí demandadas, hacer que este gobierno nos pague todos los salarios vencidos desde el día 10 de octubre hasta la fecha que regresemos a trabajar. No tienen para dónde hacerse. Restablecer los derechos de todos los jubilados que se han venido violentando por este gobierno autoritario y fascista de Felipe Calderón. La unidad debe de ser férrea, camaradas, y avanzar y continuar en esta campaña de promover el voto en favor de Andrés Manuel López Obrador, de promover el voto a lo interno del sindicato una vez que empiece la votación en el ESME por la planilla 11 de octubre que nos permita garantizarle el triunfo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Dar un mensaje a la clase trabajadora que el problema del ESME no es un problema de democracia como Calderón y Lozano quisieron hacerlo ver ante la opinión pública. Se metieron a la elección interna del 2009, pero afortunadamente los traidores ya se liquidaron, como es Alejandro Muñoz, Jorge Sánchez, Antonio Durán y todos esos que le han hecho mucho daño al sindicato, ya están ahí en el basurero de la historia de la clase trabajadora de este país y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los que hoy nos quedamos activos y jubilados es lo mejor del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Y ese mensaje, esa garantía se la tenemos que dar a nuestras familias y a nuestros hijos, porque de esta lucha va a salir lo mejor para continuar la lucha de la clase obrera en este país, camaradas. Por eso hoy concluimos, ya lo explicó el abogado, se hicieron de la vista gorda los 5 ministros de la Suprema Corte de la sala número 2. Les dimos una oportunidad, tenían una oportunidad de limpiarse la cara, camaradas, de restablecer la legalidad y el Estado de Derecho pisoteado por este régimen autoritario y fascista de Felipe Calderón. Es seguro que el asunto se publique mañana o la semana que entra, pero sigue abierta esta lucha en la parte legal. Va a continuar seguramente con lo que hayan decidido, porque lo hicieron en lo oscurito. Imagínense que en media hora resolvieron 50
38 asuntos listados en media hora. Así les quitan el sueldo. Leían y se les entendía, leían un montón de acuerdos y todos, a ver quién está de acuerdo. Así. Y otro llegaba, otra secretaria y leían otro bonche, otra vez de acuerdo. ¿Saben quién es el presidente de esa sala? Sergio Valls. ¿Quién es este señor? Viene del Seguro Social, es el suegro del que hoy coordina la campaña de Josefina Vázquez Mota. Así están. Pero bueno, hoy lo que queremos resaltar vamos a continuar en la lucha. Hoy lo que nos queda claro, que la lucha del ESME continúa. ¿Cómo le van a hacer? Aunque fallara el tribunal allá, porque se va a regresar nuevamente, es seguro, aunque fallara en contra, de todos modos estos es la última instancia y allá nos pueden traer otra vez para acá y aquí podemos caerles otra vez y así vamos a estar. Ya les aguantamos lo más difícil, camaradas. Lo que viene no tienen para dónde hacerse. Hay dos salidas al conflicto: patrón sustituto con la CFE o un nuevo organismo público descentralizado en la zona central del país. No les queda otra. Ya hay una sentencia del Poder Judicial en el asunto del comodato. Ya lo tenemos. Dijeron el Poder Judicial en una sentencia que salió en favor de dos compañeros que la CFE no tiene ningún interés jurídico sobre todas las propiedades de luz y fuerza del centro, camaradas. Que el convenio en comodato es eso, que el que tiene el interés jurídico de toda la infraestructura es el SAE, pero el SAE no puede administrar algo que es estratégico. Puede administrar lo que se vaya a liquidar, pero lo estratégico no se puede liquidar. Por eso ahí está la otra solución. ¿Quieren patrón sustituto con CFE? Se tiene que hacer cargo. De todos modos es el Estado, es el que está al frente del Ejecutivo. Por eso muy claras las propuestas de Andrés Manuel. Dice: ganamos, reponemos a luz y fuerza del centro, porque ya vieron todo el procedimiento jurídico. Es una simulación jurídica que hicieron, fuera del marco constitucional, fuera del marco legal. No les queda otra más regresarle la infraestructura que tiene el SAE en el comodato que vence en agosto de este año. ¿A quién se lo va a regresar? ¿A un nuevo organismo o se lo puede integrar definitivamente a la Comisión Federal de Electricidad? Y ahí entra el Sindicato Mexicano de Electricistas con el contrato colectivo de trabajo, camaradas. No tienen para dónde hacerse. Ha sido difícil la lucha, les ve. Pero los que luchan, camaradas, tenemos derecho a ganar. Los que no lucharon y no han luchado con el ESME están condenados a perder. Y hoy encabezamos una lucha no nada más en este país, sino fuera del país, y se está observando cómo los obreros de otros países le están cobrando la factura a esos gobiernos rapaces que únicamente ven la crisis para arrebatar derechos ya adquiridos de los trabajadores, disminuir salarios, disminuir pensiones, subir impuestos, seguir privatizando. La respuesta del modelo económico neoliberal acaba de terminar en Francia con el triunfo del candidato socialista, y así lo vamos a ver el 1 de julio, y el PRI y el PAN se van a ir, camaradas.
que habrá un nuevo rumbo en el país, donde los trabajadores vamos a ser protagonistas del cambio verdadero. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva los presos políticos! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la SME! ¡Viva la SME! ¡Viva la SME!